Gracias, dijo. Pero Joe no le oyó, igual que él, se había desplomado sobre la arena. Se ignora lo que pasó durante aquella espantosa noche. Pero el martes por la mañana, bajo los chorros de fuego que derramaba el sol, los infortunados sintieron que sus miembros se secaban poco a poco. Cuando Joe quiso levantarse, le resultó imposible, de manera que no pudo poner en práctica su proyecto. El muchacho miró a su alrededor. En la barquilla, el abrumado doctor, con los brazos cruzados, miraba un punto imaginario en el espacio espantoso, meneaba la cabeza de derecha a izquierda como una fiera enjaulada. De repente, la mirada del cazador se dirigió a su carabina, cuya culata sobresalía del borde de la barquilla. ¡Ah! Exclamó, levantándose con un esfuerzo sobrehumano. Y se precipitó hacia el arma, extraviado, loco, y dirigió el cañón hacia su boca. «Señor. Señor», exclamó Joe, arrojándose sobre él. «Déjame». «Quita», dijo el escocés con voz ronca. Los dos luchaban con encarnizamiento. «Apártate o te mato», repitió Kennedy. Pero Joe se asía al con fuerza, y así combatieron durante más de un minuto sin que el doctor pareciese reparar en nada, pero, durante la lucha, la carabina se disparó, y al ruido de la detonación el doctor se levantó como un espectro y miró a su alrededor. De pronto, su mirada se animó, extendió una mano hacia el horizonte, y con una voz que nada tenía de humano, exclamó: «Allá. Allá. Allá abajo». Había una energía tal en su gesto que Joe y Kennedy se separaron y miraron. La llanura se agitaba como un mar encrespado por la tempestad, olas de arena se estrellaban unas contra otras en medio de una intensa polvareda, una inmensa columna venía del sudeste arremolinándose con extrema rapidez, el sol desaparecía detrás de una nube opaca cuya sombra desmedida se prolongaba hasta el Victoria, los granos de fina arena se deslizaban con la facilidad de las moléculas líquidas, y aquella marea ascendente subía poco a poco. Una enérgica mirada de esperanza brilló en los ojos de Ferguson. «El Simón», exclamó. «El Simón», repitió Joe, sin comprender muy bien lo que decía el doctor. «Mejor», exclamó Kennedy con una rabia desesperada. «Mejor. Vamos a morir». «Mejor», replicó el doctor. «Vamos a vivir». Y empezó a echar rápidamente la arena que servía de lastre a la barquilla. Sus compañeros le comprendieron al fin y se unieron a él. «Y ahora, Joe», dijo el doctor, «echa fuera unas 50 libras de tu mineral». Joe no vaciló, aunque no dejó de experimentar cierta repugnancia. El globo se elevó. «Ya era hora», exclamó el doctor. El Simón llegaba, en efecto, con la rapidez del rayo. Poco faltó para que el Victoria quedara aplastado, despedazado, destrozado. El inmenso torbellino lo alcanzó y lo envolvió en una lluvia de arena. «Más lastre fuera», gritó el doctor a Joe. «Ya está», respondió este último, arrojando un enorme fragmento de cuarzo. El Victoria subió rápidamente encima del torbellino, pero, envuelto en el inmenso desplazamiento de aire, fue arrastrado a una velocidad incalculable sobre aquel mar espumoso. Samuel, Dick y Joe no hablaban. Miraban y esperaban, refrescados por el viento del torbellino. A las 3 cesaba la tormenta, la arena, al caer de nuevo, formaba una innumerable cantidad de montículos, y el cielo recobraba su tranquilidad inicial. El Victoria, otra vez inmóvil, flotaba a la vista de un oasis, isla cubierta de árboles verdes que sobresalía de la superficie de aquel océano. «Allí. Allí está el agua», exclamó el doctor. De inmediato, abriendo la válvula superior, dejó escapar el hidrógeno y bajó lentamente a 200 pasos del oasis. Los viajeros habían recorrido en 4 horas un espacio de 240 millas. La barquilla quedó al momento equilibrada, y Kennedy, seguido de Joe, saltó a tierra. «Vuestros fusiles», exclamó el doctor. «Vuestros fusiles, y sed prudentes». Dick cogió su carabina y Joe una de las escopetas. Avanzaron rápidamente hasta los árboles y penetraron bajo aquella fresca vegetación, que les anunciaba manantiales abundantes, sin hacer caso de unas anchas pisadas, de unas huellas recién dejadas en la tierra húmeda. De repente, a 20 pasos de distancia, sonó un rugido. «El rugido de un león»,
dijo Joe. Mejor, repitió el cazador, exasperado. Lucharemos. Uno es fuerte cuando no se trata más que de luchar. Prudencia, señor Dick, prudencia. De la vida de uno depende la de todos. Pero Kennedy no le escuchaba. Avanzaba con los ojos en llamas y la carabina amartillada, terrible en su audacia. Debajo de una palmera, un enorme león de negra melena permanecía en actitud de ataque. Apenas distinguió al cazador, dio un salto hacia él, pero no había llegado a una tierra cuando una bala le atravesó el corazón y cayó muerto. ¡Hurra! ¡Hurra!, exclamó Joe. Kennedy se precipitó hacia el pozo, se deslizó por los húmedos peldaños y se tumbó boca abajo ante un fresco manantial, donde sumergió los labios ávidamente. Joe le imitó. Solo se oían esos lametones que dan los animales para beber. Cuidado, señor Dick, dijo Joe, respirando, no abusemos. Pero Dick, sin responder, seguía bebiendo. Sumergía la cabeza y las manos en aquella agua bienhechora, se embriagaba. ¿Y el señor Ferguson?, preguntó Joe. El nombre del doctor hizo volver en sí a Kennedy, el cual llenó una botella que llevaba y se dirigió corriendo hacia la escalera del pozo. Pero cuál no sería su asombro al encontrarse cerrada por un enorme cuerpo la salida de la gruta. Joe, que lo seguía, tuvo que retroceder con él. Estamos encerrados. ¿Quién nos puede haber encerrado? Eso es imposible. Antes de concluir la frase, un rugido terrible le hizo comprender con qué nuevo enemigo tenía que habérselas el otro león. Exclamó Joe. No, una leona. Ah. Maldito animal. Aguarda, dijo el cazador, volviendo a cargar con presteza su carabina. Un instante después hacía fuego, pero el animal había desaparecido. Adelante, exclamó Kennedy. No, señor Dick, no. La leona está viva, si la hubiese matado, su cuerpo habría rodado hasta aquí. Está a acecho, preparada para saltar sobre el primero que vea aparecer, y ese está perdido. ¿Qué hacer, pues? Es preciso salir. Samuel nos está esperando. Atraigamos al animal, coja mi escopeta y deme su carabina. ¿Cuál es tu plan? Ahora lo verá. Joe se quitó la chaqueta que llevaba, la puso en el extremo del arma y se la presentó como cebo a la leona, asomándola por la abertura. La fiera se arrojó con furor contra aquel objeto, y Kennedy, que la guardaba muy preparado, le metió un balazo en el cuerpo. La leona rodó por la escalera, rugiendo, y derribó a Joe. Este creía ya sentir en su cuerpo las enormes garras del animal, cuando se oyó un segundo disparo y el doctor Ferguson apareció en la abertura, con una escopeta todavía humeante en la mano. Joe se levantó con ligereza, saltó por encima de la leona, ya rematada, y le entregó a su señor la botella llena de agua. Cogerla y vaciarla casi por completo fue para Ferguson una misma cosa, y los tres viajeros, desde el fondo de su corazón, dieron gracias a la providencia, que tan milagrosamente les había salvado. Capítulo 28. Noche deliciosa. La cocina de Joe, disertación sobre la carne cruda. Historia de James Bruce. Los sueños de Joe. El barómetro baja. El termómetro sube. Preparativos de marcha. El huracán. La noche fue encantadora. La pasaron bajo la fresca sombra de las mimosas, después de una reconfortante cena en la que no se escatimaron el té y el grog. Kennedy había recorrido aquel pequeño dominio en todas direcciones, sin dejarse un solo matorral por registrar. Los viajeros eran los únicos seres animados de aquel paraíso terrenal, se echaron sobre sus mantas y pasaron una noche apacible que les hizo olvidar sus pasados dolores. Al día siguiente, 7 de mayo, el sol brillaba con todo su esplendor, pero sus rayos no podían atravesar la densa cortina de sombra. ¿Cómo? Había abundancia de víveres, el doctor resolvió aguardar en aquel punto un viento favorable. Joe había trasladado allí su cocina portátil y se entregaba a una multitud de combinaciones culinarias, gastando el agua con despreocupada prodigalidad. ¡Qué extraña sucesión de penas y placeres!, exclamó Kennedy. Tanta abundancia después de tanta privación. Tanto lujo después de tanta miseria. Cuán cerca estuve de volverme loco. Amigo Dick, le dijo el doctor, de no ser por Joe,
no estarías ahora en actitud de disertar sobre la inestabilidad de las cosas humanas. Buen amigo, exclamó Dick, tendiéndole la mano a Joe. No tiene que agradecerme nada, respondió este. Llegado el caso, señor Dick, usted haría conmigo otro tanto, aunque prefiero que no se le presente la ocasión. Cuán pobre es nuestra naturaleza, repuso Ferguson. Dejarse abatir por tan poca cosa. Por un poco de agua, señor. Preciso es que sea el agua un elemento muy necesario para la vida. Sin duda, Joe. Los que se ven privados de comer resisten mucho más tiempo que los que se ven privados de beber. Yo lo creo. Además, en caso necesario se come lo que se encuentra, aunque sea un semejante, si bien debe de ser un alimento que deja una profunda huella en el ánimo. Es una comida, sin embargo, dijo Kennedy, a la que los salvajes no hacen ningún asco. Sí, pero los salvajes son salvajes y están acostumbrados a comer carne cruda, una costumbre que me repugnaría. Tan repugnante es, en efecto, repuso el doctor, que nadie dio crédito a los relatos de los primeros viajeros que vinieron a África, los cuales refirieron que muchas tribus se alimentan de carne cruda. La generalidad negó el hecho, lo que dio origen a una singular aventura de James Bruce. Cuéntenosla, señor, ya que tenemos tiempo para escucharle, dijo Joe, repantigándose voluptuosamente sobre la fresca hierba. Con mucho gusto. James Bruce era un escocés del condado de Stirling que, desde 1768 hasta 1772, recorrió toda Abisinia hasta el lago Tana, en busca de las fuentes del Nilo. Regresó después a Inglaterra, donde no publicó sus viajes hasta 1790. Sus narraciones fueron acogidas con la mayor incredulidad, como sin duda alguna serán acogidas las nuestras. Los hábitos de los abisinios parecían tan diferentes de los usos y costumbres ingleses que nadie quería creerlo. Entre otros pormenores, James Bruce había dicho que los pueblos del África Oriental comían carne cruda. Este hecho hizo que todo el mundo se declarase contra el viajero. Podía decir lo que se le ocurriese. Nadie iría a comprobarlo. Bruce era un hombre de mucho valor y con un genio de demonios. Las dudas le ponían de un humor de perros. Un día, en un salón de Edimburgo, un escocés sacó delante de él el tema de las chanzas diarias, y al hablar de la carne cruda declaró que tal cosa no era ni posible ni cierta. Bruce guardó silencio. Salió y volvió a los pocos instantes con un filete crudo, espolvoreado con sal y pimienta, según la costumbre africana. Caballero, dijo el escocés, por el mero hecho de dudar de una cosa que yo he asegurado, me ha inferido una gran ofensa. Creyéndola imposible, ha incurrido en error, y para demostrárselo a los presentes se va a comer inmediatamente este filete crudo o me dará satisfacción por sus injurias. El escocés tuvo miedo y obedeció sin dejar de hacer muecas de repugnancia. Entonces, con la mayor sangre fría, James Bruce añadió, aun admitiendo, caballero, que la cosa no sea cierta, en lo sucesivo no sostendrá que es imposible. Bien contestado, dijo Joe. Si el escocés cogió una indigestión, bien merecida la tuvo. ¿Y si al regresar a Inglaterra hay quien ponga nuestro viaje en duda, qué harás, Joe? Haré comer a los incrédulos los restos del Victoria, sin sal y sin pimienta. Y Kennedy y el doctor se rieron de la ocurrencia de Joe. Así pasó el día en agradables conversaciones. Con la fuerza volvía la esperanza, y con la esperanza, la audacia. El pasado se borraba delante del porvenir con una rapidez providencial. Joe no hubiera querido salir nunca de aquel sitio encantador, era el reino de sus sueños. Estaba en él como en su casa. Se empeñó en que su señor le diera la situación exacta del oasis, y con mucha gravedad escribió entre sus apuntes de viaje, 150-43 minutos de longitud y 80-32 minutos de latitud. Kennedy no lamentaba más que una cosa, no poder cazar en aquel bosque en miniatura, por no haber, según él decía, abundancia de fieras. Sin embargo, amigo Dick, repuso el doctor, eres demasiado olvidadizo. ¿Y el león y la leona? ¿Y qué? Dijo con el desdén que inspira al verdadero cazador la caza ya muerta. Pero el hecho es que su presencia en este oasis nos permite suponer que no estamos muy lejos de comarcas más fértiles. No es suficiente prueba, Dick. Semejantes animales, acosados por el hambre o la sed, salvan con frecuencia distancias considerables. Así es que durante la noche haremos bien en vigilar con más atención e incluso en encender hogueras.
Hogueras con esta temperatura, exclamó Joe. En fin, si es necesario, se hará. Pero, la verdad, me causará verdadero pesar la destrucción de este hermoso bosque que tan útil nos ha sido. Procuraremos no incendiarlo, respondió el doctor, a fin de que otros puedan hallar en él un refugio en medio del desierto. Lo procuraremos, señor, pero, ¿cree usted que este oasis es conocido? Sin duda. Es un lugar de alto para las caravanas que frecuentan el centro de África, y su visita podría no gustarte, Joe. ¿Es que por aquí también abundan esos horribles ñam ñam? Desde luego. Ese es el nombre general de todas estas poblaciones, y, bajo el mismo clima, las mismas razas deben de tener costumbres análogas. ¡Qué asco!, dijo Joe. Pero, si bien se mira, la cosa es muy natural. Si los salvajes tuviesen los mismos gustos que los civilizados, ¿en qué se diferenciarían unos de otros? He aquí unos personajes que no se hubieran hecho de rogar para zamparse el filete del escocés y al propio escocés por añadidura. Después de esta reflexión tan sensata, Joe fue a encender las hogueras para la noche, procurando escatimar la leña todo lo posible. Afortunadamente, las precauciones fueron inútiles, y uno tras otro cayeron en un tranquilo sueño. Al día siguiente el tiempo siguió sin cambiar, se mantenía obstinadamente bueno. El globo permanecía inmóvil, sin que la más insignificante oscilación revelase el menor soplo de viento. El doctor empezaba a inquietarse de nuevo. Si el viaje se prolongaba, los víveres serían insuficientes. Después de haber estado próximos a sucumbir por falta de agua, ¿se verían condenados a morir de hambre? Pero cobró ánimo al ver que el mercurio bajaba muy sensiblemente en el barómetro. Había señales evidentes de una próxima variación atmosférica. Resolvió, por tanto, hacer los preparativos de marcha para aprovechar la primera ocasión. La primera medida fue llenar la caja de víveres y la de agua. Ferguson tuvo que restablecer a continuación el equilibrio del aeróstato y Joe se vio obligado a sacrificar una notable parte de su precioso mineral. Capítulo 29. Indicios de vegetación. Idea fantástica de un autor francés. País magnífico. El reino de Adamawa. Las exploraciones de Speke y Burton enlazadas con las de Bard. Los montes Alantica. El río Benue. La ciudad de Yola. El Bajele. El monte Mendiz. Desde el momento de la partida, los viajeros avanzaron con gran rapidez, como si les faltase tiempo para abandonar aquel desierto que tan funesto había estado a punto de serles. Hacia las 9:15 de la mañana se entrevieron algunos indicios de vegetación, hierbas flotando en aquel mar de arena y que les anunciaban, como a Cristóbal Colón, la proximidad de la tierra. Verdes vástagos brotaban tímidamente entre pedruscos que, a su vez, se convertirían en rocas de aquel océano. Ondeaban en el horizonte colinas aún poco elevadas, cuyo perfil, difuminado por la bruma, se dibujaba vagamente. La monotonía desaparecía. El doctor saludaba con entusiasmo aquella nueva comarca, y, cual vigía en un buque, estaba a punto de gritar: «¡Tierra, tierra!». Una hora después, el continente se ofrecía a sus ojos con un aspecto aún salvaje, pero menos llano, menos desnudo y con algunos árboles que se perfilaban en el cielo ceniciento. ¿Nos hallamos, pues, en tierra civilizada?, preguntó el cazador. Según lo que entienda por civilizado, señor Dick, de momento no veo habitantes. Al paso que llevamos, respondió Ferguson, no tardaremos en verlos. ¿Nos encontramos aún en tierra de negros, señor Samuel? Sí, Joe, mientras no lleguemos al país de los árabes. ¿Árabes, señor? ¿Verdaderos árabes con sus camellos? No, sin camellos. Los camellos son raros, por no decir desconocidos, en estas comarcas. Para encontrarlos es preciso subir unos grados al norte. ¡Qué fastidio! ¿Por qué, Joe? Porque, si tuviésemos viento contrario, los camellos podrían sernos útiles. ¿Cómo? Es una idea que se me ocurre, señor. Podríamos engancharlos a la barquilla y hacer que la remolcaran. ¿Qué le parece? No eres el primero, Joe, a quien se le ha ocurrido la idea. Ha sido explotada, aunque es verdad que en una novela, por un autor francés muy ingenioso. Unos viajeros montan en un globo tirado por camellos, a quienes devora un león, el cual se coloca en su puesto y arrastra a su vez,
y así sucesivamente. Ya ves que todo eso no es más que pura fantasía y nada tiene en común con nuestro género de locomoción. Joe, algo humillado al pensar que su idea ya había sido utilizada, estuvo devanándose los sesos para averiguar qué animal pudo devorar al león, y, no encontrándolo, se dedicó a examinar el país. Bajo su mirada se extendía un lago de mediana extensión, con un anfiteatro de colinas que aún no tenían derecho a llamarse montañas. Allí serpenteaban valles numerosos y fecundos, e intrincadas selvas con gran variedad de árboles. El palmito dominaba aquella masa, con sus hojas de 15 pies de longitud y sus tallos erizados de agudas espinas. El bómbax transmitía al viento el fino vello de sus semillas, los intensos perfumes del pendano, ese kenda de los árabes, impregnaban el aire hasta la zona que atravesaba el Victoria, el papayo de hojas palmeadas, la esterculiácea que produce la nuez de Sudán, el baobab y los bananos completaban aquella flora lujuriante de las regiones intertropicales. El país es soberbio, dijo el doctor. Ahí ya hay animales, dijo Joe. No estarán lejos los hombres. ¿Magníficos elefantes?, exclamó Kennedy. ¿No habría medio de cazar un poco? ¿Cómo quieres que nos detengamos, amigo Dick, con una corriente tan violenta? Sufre un poco el suplicio de Tántalo. Ya te desquitarás más adelante. Motivos había, en efecto, para excitar la imaginación de un cazador, así es que el corazón de Dick palpitaba con fuerza y sus dedos se crispaban sobre la culata de su pedi. La fauna de aquel país estaba a la altura de su flora. El toro salvaje se revolcaba en una hierba espesa bajo la cual desaparecía enteramente. Elefantes de la mayor talla, grises, negros o amarillos, pasaban como un tifón tempestuoso por los poblados bosques, rompiendo, golpeando, saqueando, dejando tras de sí una huella de devastación. Por las verdes laderas de las colinas fluían cascadas y arroyos, formando espaciosas charcas donde los hipopótamos se bañaban con mucho estrépito, y manatíes de 12 pies de longitud y de cuerpo pisciforme se exhibían en las orillas, dirigiendo al cielo sus redondos pechos henchidos de leche. Era un extraño zoológico en un maravilloso jardín botánico, donde innumerables pájaros de 1000 colores brillaban entre las plantas arborescentes. Por aquella prodigalidad de la naturaleza, el doctor reconoció el soberbio reino de Adamawa. Seguimos las huellas de los descubrimientos modernos, dijo. He recuperado la pista interrumpida de los viajeros, lo que es, amigos míos, una feliz fatalidad. Podremos enlazar los trabajos de los capitanes Burton y Speke con las exploraciones del Dr. Bard. Hemos dejado a los viajeros ingleses para encontrar a un hamburgués, y no tardaremos en llegar al punto extremo alcanzado por este atrevido sabio. Me parece, dijo Kennedy, a juzgar por el espacio que hemos recorrido, que entre las dos exploraciones hay una extensión de país muy considerable. Es cosa fácil de calcular, coge el mapa y mira cuál es la longitud de la punta meridional del lago Ukerewe alcanzada por Speke. Se encuentra aproximadamente a 37 grados, dijo Kennedy. ¿Y la ciudad de Yola, cuya situación fijaremos esta noche y a la que llegó Bart, a cuántos grados se encuentra? A unos 12 grados de longitud. Son, pues, 25 grados, a 60 millas cada uno hacen un total de 1500 millas. Un agradable paseíto para hacerlo a pie, dijo Joe. Se dará, sin embargo, ese paseo. Livingston y Muffet siguen subiendo hacia el interior. El Nyasa, descubierto por ellos, no está muy lejos del lago Tanganika, reconocido por Burton, y, antes de que concluya el siglo presente, estas comarcas inmensas serán indudablemente exploradas. Pero, añadió el doctor, consultando su brújula, siento que el viento nos empuje tan al oeste, yo hubiera querido remontar hacia el norte. Después de 12 horas de marcha, el Victoria se encontró en los confines de la Nigricia. Los primeros habitantes de aquella tierra, árabes chues, apacentaban sus rebaños nómadas. Las inmensas cumbres de los montes Alantica pasaban por encima del horizonte. Sus montañas, que hasta ahora no ha pisado ningún pie europeo, tienen una altura que se calcula en 1300 toesas. Su pendiente occidental determina el curso de todas las aguas de aquella parte de África hacia el océano, son las montañas de la luna de aquella región. A la vista de los viajeros apareció, al fin, un verdadero río, y por los inmensos hormigueros que lo rodeaban, el doctor reconoció el Benue, uno de los grandes afluentes del Níger, llamado por los indígenas la fuente de las aguas. Este río, dijo el doctor a sus compañeros, se convertirá con el tiempo en la vía natural de comunicación con el interior de la Nigricia. El vapor Pléyade, bajo el mando de uno de nuestros bravos capitanes, ya lo ha remontado hasta la ciudad de Yola.
De manera que, como veis, nos encontramos en tierras conocidas. Numerosos esclavos se ocupaban de los trabajos del campo, cultivaban sorgo, una especie de mijo que constituye la base de su alimentación. Las más estúpidas muestras de asombro se sucedían al paso del Victoria, que pasaba como un meteoro. Al anochecer, el globo se detuvo a 40 millas de Yola, y ante él, aunque a lo lejos, se alzaban los dos conos puntiagudos del monte Mendiz. El doctor mandó echar las anclas, que quedaron enganchadas en la copa de un árbol elevado. Pero un viento muy recio azotaba al Victoria hasta el punto de tumbarlo, y algunas veces la posición de la barquilla resultaba sumamente peligrosa. Ferguson no cerró los ojos en toda la noche, y con frecuencia estuvo a punto de cortar el cable y huir de la tormenta. Por último, la temperatura calmó y las oscilaciones del aeróstato ya nada tuvieron de alarmante. Al día siguiente, el viento fue más moderado, pero alejaba a los viajeros de la ciudad de Yola, la cual, reconstruida por los fulases, excitaba la curiosidad de Ferguson. Sin embargo, fue preciso elevarse hacia el norte e incluso un poco hacia el este. Kennedy propuso hacer un alto en aquel territorio de caza. Joe, por su parte, afirmaba que la necesidad de carne fresca se dejaba sentir, pero las costumbres salvajes de aquel país, la actitud de la población y algunos disparos dirigidos al Victoria obligaron al doctor a proseguir el viaje. Atravesaban una comarca, escenario de matanzas y de incendios, en que los combates son incesantes y los sultanes se juegan un reino entre las más atroces carnicerías. Numerosas y pobladas aldeas se extendían entre inmensos prados, cuya espesa hierba estaba sembrada de violetas. Las chozas, semejantes a gigantescas colmenas, se refugiaban detrás de espinosos setos. Kennedy comentó varias veces que las agrestes laderas de las colinas recordaban los Glen de las altas tierras de Escocia. Pese a todos sus esfuerzos por seguir otro rumbo, el doctor iba derecho al nordeste, hacia el monte Mendiz, que desaparecía entre las nubes. Las altas cumbres de aquellas montañas separan la cuenca del Níger de la cuenca del lago Chad. No tardó en aparecer el Bajelé, con sus 18 aldeas a su alrededor, cornó una multitud de niños en torno a su madre. El espectáculo era magnífico para unas miradas que dominaban y abarcaban todo el conjunto. Las laderas estaban cubiertas de campos de arroz y de cacahuetes. A las 3, el Victoria se hallaba frente al monte Mendiz. No habiéndolo podido evitar, era menester traspasarlo. El doctor, aumentando 180 grados la temperatura, dio al globo una fuerza ascensional de cerca de 1.600 libras, este se elevó a más de 8.000 pies. Fue la mayor elevación obtenida durante el viaje. La temperatura bajó de tal modo que el doctor y sus compañeros tuvieron que recurrir a las mantas. Ferguson se dio prisa en bajar, ya que el envoltorio del aeróstato amenazaba romperse. Tuvo, sin embargo, suficiente tiempo para comprobar el origen volcánico de la montaña, cuyos cráteres apagados no son más que profundos abismos. Grandes aglomeraciones de excrementos de aves daban a las lomas del Mendiz la apariencia de rocas calizas, bastando aquellas aglomeraciones para abonar las tierras de todo el Reino Unido. A las 5, el Victoria, a resguardo de los vientos del sur, seguía con lentitud las pendientes de la montaña y se detenía en un inmenso raso separado de todo lugar habitado. Apenas llegó a tierra, se tomaron las debidas precauciones para sujetarlo, y Kennedy, escopeta en mano, se dirigió hacia la llanura inclinada. No tardó en volver con media docena de ánades y una especie de chocha que Joe condimentó lo mejor que pudo. La cena fue agradable y la noche transcurrió en una gran calma. Capítulo 30. Mosfella. El jeque. Denham, Clapperton y Oudney. Vogel. La capital de Logum. Toole. Calma sobre Kernak. El gobernador y su corte. El ataque. Las palomas incendiarias. Al día siguiente, de mayo, el Victoria reemprendió su azaroso viaje. Los viajeros tenían puesta en él la misma confianza que un marino en su buque. Huracanes terribles, calores tropicales, ascensiones peligrosas y descensos más peligrosos aún, todo lo había resistido. Se podría decir que Ferguson lo guiaba con un gesto, de modo que, pese a no conocer el punto definitivo de su llegada, el doctor no dudaba del buen éxito de su viaje. Pero, en aquel país de bárbaros y fanáticos, la prudencia le obligaba a tomar las más severas precauciones, por lo que recomendó a sus compañeros que estuviesen siempre ojo a visor, vigilándolo todo a todas horas. El viento conducía un poco más hacia el norte, y alrededor de las 9 entrevieron la gran ciudad de Mosfella, edificada en una eminencia encajonada entre dos altas montañas. Inexpugnable por su posición, no se podía penetrar en ella sino por un camino angosto entre un pantano y un bosque.
En aquel momento, un jeque acompañado de una escolta a caballo, vestido con ropajes de vivos colores, y precedido de trompeteros y batidores que separaban las armas del camino, entraba orgullosamente en la ciudad. El doctor descendió para contemplar más de cerca a aquellos indígenas, pero, a medida que el globo aumentaba de tamaño a sus ojos, se fueron multiplicando sus ademanes de profundo terror, y no tardaron en desfilar con toda la velocidad que les permitían sus piernas o las patas de sus caballos. El jeque fue el único que permaneció inmóvil. Cogió su largo mosquete, lo amartilló y aguardó resueltamente. El doctor se acercó a él a menos de 15 pies, y con toda la fuerza de sus pulmones, le saludó en árabe. Al oír aquellas palabras bajadas del cielo, el jeque se apeó y se prosternó sobre el polvo del camino, y el doctor no pudo distraerle de su adoración. Es imposible, dijo, que esas gentes no nos tomen por seres sobrenaturales, puesto que cuando vieron a los primeros europeos creyeron que pertenecían a una raza sobrehumana. Y cuando este jeque hable de su encuentro con nosotros, no dejará de exagerar el hecho con todos los recursos de una imaginación árabe. Juzgad, pues, lo que las leyendas dirán algún día acerca de nosotros. Bajo el punto de vista de la civilización, respondió el cazador, sería preferible pasar por simples mortales, eso daría a estos negros una idea muy distinta del poder europeo. Estamos de acuerdo, amigo Dick, pero, ¿qué podemos hacer? Por más que les explicases a los sabios del país el mecanismo de un aeróstato, se quedarían en ayunas y continuarían atribuyéndolo a una intervención sobrenatural. Señor, preguntó Joe, ¿ha hablado de los primeros europeos que exploraron este país? ¿Puede decirnos quiénes fueron? Querido muchacho, nos hallamos precisamente en la ruta del mayor Denham, que fue recibido en Mosfella por el sultán de Mandara. Había salido de Bournou, acompañaba al jeque a una expedición contra los feyatas y asistió al ataque de la ciudad, que con sus flechas resistió denodadamente a las balas árabes y obligó a huir a las tropas del jeque. Todo eso no era más que un pretexto para cometer asesinatos, robos y razzias. Despojaron al mayor de sus pertenencias y lo dejaron desnudo, y de no ser por un caballo bajo el vientre del cual se escondió y que le permitió huir a todo escape gracias a su desenfrenado galope, jamás hubiera regresado a Kake, la capital de Bournou. Pero, ¿quién era ese mayor Denham? Un intrépido inglés que, desde 1822 hasta 1824, estuvo al mando de una expedición en Bournou, en compañía del capitán Clapperton y del doctor Oudney. Partieron de Trípoli en marzo, llegaron a Murzuk, la capital del Fezzan, y, siguiendo el camino que más adelante tomaría el doctor Bart para regresar a Europa, llegaron a Kake, cerca del lago Chad, el 16 de febrero de 1823. Denham llevó a cabo varias exploraciones en Bournou, en el Mandara y en las orillas orientales del lago. Durante ese tiempo, el 15 de diciembre de 1823 el capitán Clapperton y el doctor Oudney penetraron en Sudán hasta Sakkatu, muriendo Oudney de fatiga y agotamiento en la ciudad de Mermer. Según veo, dijo Kennedy, esta parte de África también ha pagado a la ciencia su correspondiente tributo de víctimas. Sí, esta comarca es fatal. Marchamos directamente hacia el reino de Bagirmi, que en 1856 Vogel atravesó para penetrar en Wadai, donde desapareció. Era un joven de 23 años, que había sido enviado para cooperar en los trabajos del Dr. Bart. Se encontraron los dos el 1 de diciembre de 1854, luego Vogel empezó las exploraciones del país y, hacia 1856, anunció en sus últimas cartas su intención de reconocer el reino de Wadai, en el cual no había penetrado aún ningún europeo. Parece que llegó hasta Ware, la capital, donde, según unos, cayó prisionero, y, según otros, fue condenado a muerte y ejecutado por haber intentado subir a una montaña sagrada de las inmediaciones. Pero no se debe admitir con ligereza la noticia de la muerte de los viajeros, ya que ello dispensa de buscarlos. ¿Cuántas veces ha circulado oficialmente la noticia del fallecimiento del Dr. Bart, cosa que a menudo le ha causado una legítima irritación? Es muy posible, pues, que Vogel se encuentre retenido por el sultán de Wadai, el cual tal vez exija un rescate. El barón de Nelmans se puso en marcha hacia Wadai, pero murió en el Cairo en 1855. Ahora sabemos que de Uglin, con la expedición enviada de Leipzig, sigue el rastro de Vogel, y es de esperar que pronto conozcamos de una manera positiva el paradero de este joven e interesante viajero. Mosfella había desaparecido del horizonte hacía tiempo. El Mandara desplegaba bajo las miradas de los aeronautas su asombrosa fertilidad, con sus bosques de acacias, sus árboles de rojas flores y las plantas herbáceas de sus campos de algodón y de índigo. El Chari, que desagua en el Chad, 80 millas más allá, corría impetuosamente. El doctor mostró a sus compañeros el curso del río en los mapas de Bart.
Ya veis, dijo, que los trabajos de este sabio son de una precisión suma. Nosotros marchamos en línea recta hacia el distrito de Logum, tal vez hacia su capital, Kernak, que es donde murió el pobre Tole, joven inglés de 22 años. Era abanderado en el 800 regimiento y hacía algunas semanas que se había unido al mayor Denem en África, donde no tardó en hallar la muerte. Bien puede llamarse a esta inmensa comarca el cementerio de los europeos. Algunas canoas de 50 pies de longitud descendían el curso del Chari. El Victoria, a 1000 pies de tierra, llamaba poco la atención de los indígenas, pero el viento, que hasta entonces había soplado con bastante fuerza, tendía a disminuir. ¿Vamos a sufrir otra nueva calma chicha?, preguntó el doctor. ¿Qué nos importa, señor? Ahora no hemos de temer ni la falta de agua ni el desierto. No, pero hemos de temer a las tribus, que son aún peores. He aquí, dijo Joe, algo que parece una ciudad. Es Kernak, ¿a dónde nos llevan las últimas bocanadas de viento? Podremos, si nos conviene, sacar un plano con toda exactitud. ¿No nos acercaremos?, preguntó Kennedy. Nada más fácil, Dick. Estamos justo encima de la ciudad. Permíteme cerrar un poco la espita del soplete y no tardaremos en bajar. Media hora después, el Victoria se mantenía inmóvil a 200 pies de tierra. Más cerca estamos de Kernak, dijo el doctor, que lo estaría de Londres un hombre encaramado en la esfera que corona la cúpula de San Pablo. Podemos examinar la ciudad a gusto. ¿Qué ruido de mazos es ese que se oye por todas partes? Joe miró con atención y vio que el ruido era producido por un considerable número de tejedores, que golpeaban al aire libre sus telas extendidas sobre gruesos troncos de árbol. La capital de Logum se dejaba abarcar toda entera por las miradas de los viajeros, como si fuese un plano. Era una verdadera ciudad, con casas alineadas y calles bastante anchas. En medio de una gran plaza había un mercado de esclavos que atraía a muchos compradores, pues los mandarenses, de manos y pies sumamente pequeños, van muy buscados y se colocan ventajosamente. A la vista del Victoria se produjo el efecto de costumbre. Primero gritos y después un profundo asombro. Se abandonaron los negocios, se suspendieron los trabajos, cesaron todos los ruidos. Los viajeros permanecían inmóviles y no se perdían ni un detalle de la populosa ciudad. Descendieron hasta 60 pies del suelo. Entonces el gobernador de Logum salió de su morada, desplegando su estandarte verde y acompañado de músicos, que soplaban en roncos cuernos de búfalo con fuerza suficiente para destrozar los tímpanos. La muchedumbre se agolpó a su alrededor y el doctor Ferguson quiso hacerse comprender, pero no pudo conseguirlo. Aquellos indígenas de frente alta, cabellos ensortijados y nariz casi aguileña parecían altivos e inteligentes, pero la presencia del Victoria les turbaba de manera singular. Se veían jinetes corriendo en distintas direcciones, y pronto fue evidente que las tropas del gobernador se reunían para combatir a tan extraordinario enemigo. En vano desplegó Joe, para calmar la efervescencia, pañuelos de todos los colores. No obtuvo resultado alguno. El jeque, sin embargo, rodeado de su corte, reclamó silencio y pronunció un discurso del cual el doctor no pudo entender una palabra, era árabe mezclado con bagirmi. El doctor reconoció, por la lengua universal de los gestos, que se le invitaba a marcharse cuanto antes, cosa que no podía hacer, pese a sus deseos, por falta de viento. Su inmovilidad exasperó al gobernador, cuyos cortesanos comenzaron a aullar para obligar al monstruo a alejarse de allí. Aquellos cortesanos eran personajes muy singulares. Llevaban la friolera de 5 o 6 camisas de diferentes colores y tenían vientres enormes, algunos de los cuales parecían postizos. El doctor asombró a sus compañeros al decir que aquella era su manera de halagar al sultán. La redondez del abdomen indicaba la ambición de la persona. Aquellos hombres gordos gesticulaban y gritaban, principalmente uno de ellos, que forzosamente había de ser primer ministro, si la obesidad encontraba su recompensa en la tierra. La muchedumbre unía sus aullidos a los gritos de los cortesanos, repitiendo como monos sus gesticulaciones, lo que producía un movimiento único e instantáneo de 10.000 brazos. A estos medios de intimidación, que se juzgaron insuficientes, se añadieron otros más temibles. Soldados armados de arcos y flechas formaron en orden de batalla, pero el Victoria ya se hinchaba y se ponía tranquilamente fuera de su alcance. El gobernador, cogiendo entonces un mosquete, apuntó hacia el globo. Pero Kennedy le vigilaba y con una bala de su carabina rompió el arma en la mano del jeque.
A este golpe inesperado sucedió una desbandada general. Todos se metieron precipitadamente en sus casas y durante el resto del día la ciudad quedó absolutamente desierta. Vino la noche. No hacía nada de viento. Preciso fue a los viajeros resolverse a permanecer inmóviles a 300 pies de tierra. Ni una luz brillaba en la oscuridad, y reinaba un silencio sepulcral. El doctor redobló su prudencia, porque aquella calma podía ser muy bien una estratagema. Razón tuvo Ferguson en vigilar. Hacia medianoche, toda la ciudad pareció arder. Centenares de líneas de fuego se cruzaban como cohetes, formando una red de llamas. «Cosa singular», exclamó el doctor. «Lo más singular es», replicó Kennedy, «que las llamas suben y se acercan a nosotros». En efecto, acompañada de un griterío espantoso y descargas de mosquetes, aquella masa de fuego subía hacia el Victoria. Joe se preparó para arrojar lastres. Ferguson encontró muy pronto la explicación del fenómeno. Millares de palomas con la cola provista de materias inflamables habían sido lanzadas contra el Victoria. Asustadas, las pobres aves subían, trazando en la atmósfera zigzagues de fuego. Kennedy descargó contra ellas todas sus armas, pero nada podían contra un ejército tan numeroso. Las palomas ya revoloteaban alrededor de la barquilla y del globo, cuyas paredes, reflejando su luz, parecían envueltas en una red de llamas. El doctor no vaciló y, arrojando un fragmento de cuarzo, se puso fuera del alcance de tan peligrosas aves. Por espacio de 2 horas se las vio desde la barquilla corriendo azoradas en distintas direcciones, pero poco a poco fue disminuyendo su número y, por último, desaparecieron todas entre las sombras de la noche. «Ahora podemos dormir tranquilos», declaró el doctor. «Para ser obra de salvajes», exclamó Joe, «el ardid no es poco ingenioso». «Sí, suelen utilizar palomas incendiarias para prender fuego a las chozas de las aldeas, pero nuestra aldea vuela más alto que sus palomas». «Está visto que un globo no tiene enemigos que temer», dijo Kennedy. «Si los tiene», replicó el doctor. «¿Cuáles?» «Los imprudentes que lleva en su barquilla. Así que, amigos míos, vigilancia y más vigilancia, siempre y por doquier». Capítulo 31. Partida durante la noche. Los 3. Los instintos de Kennedy. Precauciones. El curso del Chari. El lago Chad. El agua del lago. El hipopótamo. Una bala perdida hacia las 3 de la mañana. Joe, que estaba de guardia, vio que el globo se alejaba de la ciudad. El Victoria volvía a emprender su marcha. Kennedy y el doctor se despertaron. Este último consultó la brújula y reconoció con satisfacción que el viento los llevaba hacia el norte-nordeste. «Estamos de suerte», dijo, «todo nos sale a pedir de boca, hoy mismo descubriremos el lago Chad». «¿Es una gran extensión de agua?», preguntó con interés el señor Kennedy. «Considerable, amigo Dick, en algunos puntos puede llegar a medir 120 millas tanto de largo como de ancho. Pasear sobre una alfombra líquida dará un poco de variedad a nuestro viaje. Me parece que no tenemos motivo de queja. Nuestro viaje es muy variado, y, sobre todo, lo hacemos en las mejores condiciones posibles. Sin duda, Samuel, si exceptuamos las privaciones del desierto, no hemos corrido ningún peligro grave. Cierto es que nuestro valiente Victoria se ha portado siempre a las 1000 maravillas. Partimos el 18 de abril y hoy estamos a 12 de mayo. Son 25 días de marcha. 10 días más y habremos llegado. ¿A dónde? No lo sé, pero, ¿qué nos importa? Tienes razón, Samuel. Confiemos a la providencia la tarea de dirigirnos y de mantenernos sanos y salvos. Nadie diría que hemos atravesado los países más pestilentes del mundo. Porque nos hemos podido elevar y nos hemos elevado. ¡Vivan los viajes aéreos!», exclamó Joe. «Después de 25 días, nos hallamos rebosantes de salud, bien alimentados y bien descansados, demasiado tal vez, porque mis piernas empiezan a entumecerse y no me vendría mal hacer a pie unas 30 millas para estirarlas un poco. Te darás ese gustazo en las calles de Londres, Joe. Ahora diré, para concluir, que al partir éramos 3, como Denham, Clapperton y Aberway, y como Bart, Richardson y Vogel, y que, más dichosos que nuestros predecesores, seguimos siendo 3, sin embargo, es importantísimo que no nos separemos. Sí,
hallándose en tierra uno de nosotros, el Victoria tuviese que elevarse de pronto para evitar un peligro súbito e imprevisto, quién sabe si le volveríamos a ver. A Kennedy se lo digo, pues no me gusta que se aleje con el pretexto de cazar. Me permitirás, sin embargo, amigo Samuel, que siga con mi capricho, no hay ningún mal en renovar nuestras provisiones. Además, antes de partir me hiciste entrever una serie de soberbias cacerías, y hasta ahora he avanzado muy poco por la senda de los Anderson y de los Cumming. O tienes muy poca memoria, amigo Dick, o la modestia te obliga a olvidar tus proezas. Me parece que, sin contar la caza menor, pesan ya sobre tu conciencia un antílope, un elefante y 2 leones. ¿Y qué es eso para un cazador africano que ve pasar por delante de su fusil todos los animales de la creación? Mira, mira qué manada de jirafas. Jirafas. Exclamó Joe. ¿Si son del tamaño del puño? Porque estamos a 1000 pies de altura. De cerca verías que son 3 veces más altas que tú. ¿Y qué dices de esa manada de gacelas? Repuso Kennedy. ¿Y de esos avestruces que huyen con la rapidez del viento? ¿Avestruces? Exclamó Joe. Son gallinas, y aún me parece exagerar bastante. Veamos, Samuel, ¿no podríamos acercarnos? Si podemos, Dick, pero no tomar tierra. ¿Y qué sentido tiene herir a unos animales que no hemos de poder coger? Si se tratara de matar a un león, un tigre o una hiena, lo comprendería, siempre sería una bestia peligrosa menos. Pero matar a un antílope o una gacela, sin más provecho que la vana satisfacción de tus instintos de cazador, no merece la pena. Así pues, amigo mío, nos mantendremos a 100 pies del suelo, y si distingues alguna fiera obtendrás nuestros aplausos hiriéndola de un balazo en el corazón. El Victoria bajó poco a poco, pero se mantuvo a una altura tranquilizadora. En aquella comarca salvaje y muy poblada era menester estar siempre en guardia contra peligros inesperados. Los viajeros seguían directamente el curso del Chari, cuyas encantadoras márgenes desaparecían bajo las sombrías arboledas de variados matices. Lianas y plantas trepadoras serpenteaban en todas direcciones y formaban curiosos entrelazamientos. Los cocodrilos retozaban al sol o se zambullían en el agua ligeros como lagartos, y se acercaban, como jugando, a las numerosas islas verdes que rompían la corriente del río. Así pasaron sobre el distrito de Maffatay, con el cual tan pródiga y espléndida ha sido la naturaleza. Hacia las 9 de la mañana, el doctor Ferguson y sus amigos alcanzaron la orilla meridional del lago Chad. Allí estaba aquel mar Caspio de África, cuya existencia se relegó por espacio de mucho tiempo a la categoría de las fábulas, aquel mar interior al que no habían llegado más expediciones que la de Denham y la de Bard. El doctor intentó fijar la configuración actual, muy diferente de la que presentaba en 1847. En efecto, no es posible trazar de una manera definitiva el mapa de ese lago rodeado de pantanos fangosos y casi infranqueables donde Bard creyó perecer. De un año a otro, aquellas ciénagas, cubiertas de espadafías y de papiros de 15 pies de altura, desaparecen bajo las aguas del lago. Con frecuencia, las poblaciones ribereñas también quedan semisumergidas, como le sucedió a Norno en 1856. En la actualidad, los hipopótamos y los caimanes se zambullen donde antes se alzaban las casas. El sol derramaba sus deslumbradores rayos sobre aquellas aguas tranquilas, y al norte los dos elementos se confundían en un mismo horizonte. El doctor quiso comprobar la naturaleza del agua, que por espacio de mucho tiempo se creyó salada. No había ningún peligro en acercarse a la superficie del lago, y la barquilla descendió hasta rozar el agua como una golondrina. Joe metió una botella y la sacó medio llena. El agua tenía cierto gusto de natrón que la hacía poco potable. En tanto que el doctor anotaba el resultado de su observación, a su lado sonó un disparo. Kennedy no había podido resistir el deseo de enviarle una bala a un gigantesco hipopótamo. Este, que respiraba tranquilamente, desapareció al oírse el estampido, sin que la bala cónica hiciese en él ninguna mella. Mejor hubiera sido clavarle un arpón, dijo Joe. ¿Y dónde está el arpón? ¿Qué mejor arpón que cualquiera de nuestras anclas? Para un animal semejante, un ancla es el anzuelo apropiado. Caramba. Joe ha tenido una idea, dijo Kennedy. A la cual os suplico que renunciéis, replicó el doctor. El animal nos arrastraría muy pronto a donde nada tenemos que hacer. Sobre todo, ahora que conocemos la calidad del agua del Chad. ¿Y es comestible ese pez?
señor Ferguson? Tu pez, Joe, es un mamífero del género de los paquidermos, y su carne, según dicen excelente, es objeto de un activo comercio entre las tribus ribereñas del lago. Siento, pues, que el disparo del señor Dick no haya tenido mejor éxito. El hipopótamo solo es vulnerable en el vientre y entre los muslos. La bala de Dick no le ha causado la menor impresión. Si el terreno me parece propicio, nos detendremos en el extremo septentrional del lago. Allí, Kennedy podrá hacer de las suyas y desquitarse. De acuerdo, dijo Joe. Que cace el señor Dick algún hipopótamo, me gustan a probar la carne de ese anfibio. No me parece natural penetrar hasta el centro de África para vivir de chochas y perdices como en Inglaterra. Capítulo 32. La capital de Bournou. Las islas de los Bidyomas. Los quebrantahuesos. Las inquietudes del doctor. Sus precauciones. Un ataque en el aire. La envoltura destrozada. La caída. Sacrificio sublime. La costa septentrional del lago. Desde su llegada al lago Chad el Victoria había encontrado una corriente, que se inclinaba más al oeste. Algunas nubes moderaban el calor del día, además, circulaba un poco de aire en aquella inmensa extensión de agua. Sin embargo, hacia la una, el globo, tras cruzar en diagonal aquella parte del lago, se internó en las tierras por espacio de 7 u 8 millas. El doctor, al principio algo contrariado por esta dirección, ya no pensó en quejarse de ella cuando distinguió la ciudad de Kake, la célebre capital de Bournou, rodeada de murallas de arcilla blanca. Unas mezquitas bastante toscas se alzaban pesadamente por encima de esa especie de tablero de damas que forman las casas árabes. En los patios de las casas y en las plazas públicas crecían palmeras y árboles de caucho, coronados por una cúpula de follaje de más de 100 pies de ancho. Joe comentó que el tamaño de aquellos parasoles guardaba proporción con la intensidad de los rayos de sol, lo que le permitió sacar conclusiones muy halaguecías para la providencia. Kake está formada por dos ciudades distintas, separadas por el Dendal, un paseo de 300 toesas de ancho, a la sazón atestado de transeúntes a pie y a caballo. A un lado se encuentra la ciudad rica, con sus casas altas y aireadas, y al otro la ciudad pobre, triste aglomeración de chozas bajas y cónicas, donde pulula una población indigente, porque Kake no es ni comercial ni industrial. Kennedy encontró en aquellas dos ciudades, perfectamente diferenciadas, cierta semejanza con un Edimburgo que se extendiera en un llano. Pero los viajeros no pudieron dedicar a Kake más que una mirada muy rápida, porque con la inestabilidad característica de las corrientes de aquella comarca, un viento contrario sobrevino de pronto y los arrastró por espacio de unas 40 millas sobre el Chad. Entonces se les presentó un nuevo panorama. Podían contar las numerosas islas del lago, habitadas por los Bidyomas, sanguinarios piratas no menos temidos que los tuaregs del Sáhara. Aquellos salvajes se disponían a recibir valerosamente al Victoria con flechas y piedras, pero el globo pronto dejó atrás las islas, sobre las que parecía aletear como un escarabajo gigantesco. En aquel momento, Joe miraba el horizonte, y volviéndose hacia Kennedy le dijo: «Señor Dick, usted que siempre está pensando en cazar, aquí tiene una buena oportunidad». «¿Por qué, Joe?» «Y ahora mi señor no se opondrá a sus disparos». «Explícate». ¿No ve qué bandada de pajarracos se dirige hacia nosotros?» «Pajarracos», exclamó el doctor, cogiendo el anteojo. «Sí, los veo», replicó Kennedy. «Por lo menos hay una docena». «Si no le importa, 14», respondió Joe. «Quiera el cielo que sean de una especie bastante dañina para que el tierno Samuel no tenga nada que objetarme». «Lo que yo digo es», respondió Ferguson, «que preferiría que esos pajarracos estuvieran muy lejos de nosotros». «¿Les tiene miedo?», dijo Joe. «Son quebrantahuesos de gran tamaño, Joe, y si nos atacan, ¿y qué?». «Si nos atacan, nos defenderemos, Samuel, tenemos todo un arsenal». «No me parece que esos animales sean muy temibles». «¿Quién sabe?», respondió el doctor. 10 minutos después, la bandada se había puesto a tiro. Los 14 individuos de que se componía lanzaban roncos graznidos y avanzaban hacia el Victoria más irritados que asustados por su presencia. «¿Cómo gritan?», dijo Joe. «¡Qué escándalo!». Al parecer no les hace gracia que alguien invada sus dominios y se ponga a volar como ellos. «La verdad es», dijo el cazador, «que su aspecto es imponente,
y me parecerían bastante temibles si fuesen armados con una carabina Paddy Moore. No la necesitan, respondió Ferguson, cuyo semblante empezaba a nublarse. Los quebrantahuesos volaban trazando inmensos círculos, que iban estrechándose alrededor del Victoria. Cruzaban el cielo con una rapidez fantástica, precipitándose algunas veces con la velocidad de un proyectil y rompiendo su línea de proyección mediante un brusco y audaz giro. El doctor, inquieto, resolvió elevarse en la atmósfera para escapar de aquel peligroso vecindario y dilató el hidrógeno del globo, el cual subió al momento. Pero los quebrantahuesos subieron con él, poco dispuestos a abandonarlo. «Tienen trazas de querer armar camorra», dijo el cazador, amartillando su carabina. En efecto, los pájaros se acercaban, y algunos de ellos parecían desafiar las armas de Kennedy. «¿Qué ganas tengo de hacer fuego?», dijo este. «No, Dick, no. No los provoquemos. Nos atacarían. Buena cuenta daría yo de ellos». «Te equivocas, Dick. Tenemos una bala para cada uno. ¿Y si se colocan encima del globo, cómo les dispararás? Imagínate que te encuentras en tierra frente a una manada de leones, o rodeado de tiburones en pleno océano. Pues bien, para un aeronauta, la situación no es menos peligrosa». «¿Hablas en serio, Samuel?» «Muy en serio, Dick». «Entonces, esperemos». «Aguarda. Y estad preparado por si nos atacan, pero no hagas fuego hasta que yo te lo diga». Los pájaros se agruparon a poca distancia, de suerte que se distinguían perfectamente su cuello pelado, que estiraban para gritar, y su cresta cartilaginosa, salpicada de papilas violáceas, que se erguía con furor. Su cuerpo tenía más de 3 pies de longitud, y la parte inferior de sus blancas alas resplandecía al sol. Hubiérase dicho que eran tiburones alados, con los cuales presentaban un fantástico parecido. «Nos siguen», dijo el doctor, viéndolos elevarse con él. «Y por más que subamos, subirán tanto como nosotros». «¿Qué hacer, pues?», preguntó Kennedy. El doctor no respondió. «Atiende, Samuel», prosiguió el cazador, haciendo fuego con todas nuestras armas. «Tenemos a nuestra disposición 17 tiros contra 14 enemigos. ¿Crees que no podremos matarlos o dispersarlos? Yo me encargo de unos cuantos. No pongo en duda tu destreza, Dick, y doy por muertos a los que pasen por delante de tu carabina, pero, te lo repito, si atacan el hemisferio superior del globo, se pondrán a cubierto de tus disparos y romperán el envoltorio que nos sostiene. Nos hallamos a 3000 pies de altura». En aquel mismo momento, uno de los pájaros más feroces se dirigió al globo con el pico y las garras abiertos, en actitud de morder y desgarrar a un tiempo. «¡Fuego, fuego!», gritó el doctor. Y el pájaro, mortalmente herido, cayó dando vueltas en el espacio. Kennedy cogió una escopeta de 2 cañones y Joe amartilló otra. Asustados por el estampido, los quebrantahuesos se alejaron momentáneamente, pero volvieron casi enseguida a la carga con furor centuplicado. Kennedy decapitó de un balazo al que tenía más cerca. Joe le rompió un ala a otro. «Ya no quedan más que 11», dijo. Pero entonces los pájaros adoptaron otra táctica, y como si se hubiesen puesto de acuerdo, se dirigieron al Victoria. Kennedy miró a Ferguson. Este, a pesar de su impasibilidad y energía, se puso pálido. Hubo un momento de espantoso silencio. Después se oyó un ruido estridente, como el de un tejido de seda que se rasga, y la barquilla empezó a precipitarse rápidamente. «Estamos perdidos», gritó Ferguson, fijando la vista en el barómetro, que subía muy deprisa. «Afuera el lastre», añadió. «Nada de lastre». Y en pocos segundos desapareció todo el cuarzo. «Seguimos cayendo, o vaciad las cajas de agua». «¿Me oyes, Joe?». «Nos precipitamos en el lago». Joe obedeció. El doctor se inclinó, mirando el lago que parecía subir hacia él como una marea ascendente. El volumen de los objetos aumentaba rápidamente, la barquilla se encontraba a menos de 200 pies de la superficie del Chad. «¿Las provisiones? ¿Las provisiones?», exclamó el doctor. Y la caja que las contenía fue lanzada al